Listo. Ok, ya. Bueno. Bueno, Diana, en primer lugar, bienvenida de nuevo a Paredro. Ay, pues Camilo, muchas gracias por esta invitación. Estoy feliz de volver a poder estar en este espacio que de verdad aprecio y valoro muchísimo este trabajo que tú haces de difusión y de charlas con escritores, que escuchar cada Paredro es un deleite, de verdad. Diana, pues muchas gracias porque te lo juro, y nada me alegra más que comentarios así de parte de invitados y de autores y autoras que aquí seguimos y admiramos. Entonces te agradezco mucho esas palabras y además, pues contándole también a la audiencia, quienes no hayan escuchado ese capítulo, que efectivamente tú ya habías pasado por acá por los micrófonos hace, no sé, pues la pandemia siempre nos hace perder a No, mí por ya, lo menos me hizo perder no, la yo ya no perspectiva sé. de la temporalidad, pero creo que fue un capítulo grabado durante la pandemia o un poquito después, en la que hablamos sobre tu primera novela, que es Parece que Dios hubiera muerto. Acabas de publicar la novela sobre la que vamos a hablar ahora, que es Sonido Seco, pero quisiera dedicarle un ratico o que por lo menos nos cuentes a esa primera novela que tuvo tanta buena acogida por los lectores, Diana, que tuvo tantos lectores, que tuvo tanto un recibimiento muy bueno, fuera, por supuesto, por el tema, pero también por la forma como la escribes y cómo la escribiste. Entonces, ¿por qué no arrancamos cómo ha sido crecer, cómo ha ido crecido perdón, Nata, vuelvo a arrancar. Entonces, ¿por qué no arrancamos por ahí? ¿Cómo ha sido crecer con la novela? ¿Cómo ha crecido la novela? Recientemente en la Filbo estuviste también en eventos, se habló de la novela, mejor dicho, ¿qué ha sido de ella? No, esa experiencia de verdad de la publicación de Parece que Dios hubiera muerto, es decir, yo publiqué en el 2017, que fue como realmente cuando yo sentí, salió un libro mío, no mío, entero mío, había sacado cuentos en antologías, entonces esa emoción de ver el cuento en la antología que había sido increíble y maravillosa, pues cuando vi mi libro de cuentos en el 2017, que es Pasajeros en Tránsito, que salió en ese momento con Icono Editorial, con quienes siempre estaré muy agradecida de haberme dado esa, pues de haber confiado además en un libro de cuentos, ¿no? Que yo era lo que tenía, era lo que había logrado escribir y lo movía y me contestaban como sí, o sea, como arrancar con una autora, con un libro de cuentos está como difícil. Y bueno, ellos ahí hicieron la apuesta y eso había sido muy emocionante. Pero todo el tiempo yo tenía, bueno, hay autores que nunca han tenido eso, de ahora quiero hacer una novela o lo que quiero es escribir una novela. Yo sí tenía ese bichito y, y buscaba y buscaba, Dios, como cuándo va a pasar esto. Tenía la sensación de que, pues la sensación que es una realidad, de necesito abrir un espacio para poder generar esto. Logré tomar un año sabático que suena que estaba completamente financiada, pero en realidad fue un esfuerzo de mucha gente en común que hizo posible ese año sabático, mi marido, mi papá, todos los que, bueno, vamos a apostar a esto, los ahorros que uno tuviera. Y ahí tuve como el espacio mental para sentarme a escribir. Y bueno, ya hablaremos de eso, pero efectivamente yo creí que me iba a sentar a escribir lo que terminó siendo Sonido Seco, que es mi segunda novela, y salió Parece que Dios hubiera muerto. Y se publica Parece que Dios hubiera muerto, o sea, primero duró escribiendo, bueno, eso es un proceso largo y sorpresivamente pues logra, se abren las puertas de Planeta y sale con 6 Barral. Y verlo fue muy emocionante, que me empezaran, que me leyeran en mi familia, mis amigos, todo eso, muy emocionante, pero cuando empiezan a aparecer los lectores, los otros lectores, la gente pues que no, obviamente, que algunos lectores de los cuentos me habían escrito, pero aquí ya fue mucho más, voy a decir, más grande, más mensajes, hablar en muchos más espacios sobre la novela y, y que empezó a tener como este recibimiento, eh, no sé, la sensación, voy a tratar de ponerlo en palabras porque está difícil de explicar, porque claro, hay gratificación, hay emoción, todo lo que sea, pero lo más sorpresivo para mí es que es como si se hubiera de verdad determinado de abrir como una traba, como que algo se destrabó en mí, como que de verdad creo que haber estado tanto tiempo con las ideas de que quería escribir y lo que quería escribir adentro me tenía como empachada, no sé si sea eso posible decir, y como que yo vivía como con eso sola yo en mi cabeza y de pronto esto lo empecé a compartir con otros y ya la historia dejó de ser mía y se volvió de otros y me devolvían lecturas de cosas que yo no había visto
Y esa sensación fue tan gratificante y tan desbloqueadora que en ese momento con quien era en ese momento mi editora en Planeta, que en la actualidad es Alejandra Algorta, la que le estoy muy agradecida, en ese momento me dijeron, bueno, y la segunda, ¿y cuándo va a ser la segunda? Y yo tenía como bocetos, pero no me había sentado, y ya era una sensación de, pues sí, la segunda, tengo que sentarme ya, o sea, como que la sensación de estar como en caliente, no sé ni cómo decirlo, como, sí, ya, este es el momento, y además ya no una sensación de estoy escribiendo solo para mí, pues uno nunca escribe solo para uno, a no ser que sea el diario, pero sino como con esta conciencia de que hay unos lectores externos y hay una editora que está ahí sentada diciéndome, y entonces, ¿cuándo empieza? Entonces, para mí fue como, no, ya, mañana. Y me senté de una a escribir. Entonces, parece que Dios hubiera muerto, creo que fue un proceso más largo. Yo siento que con Sonido Seco el tiempo de escritura lo tuve mucho más condensado porque ya era mucho más claro que iba a publicarse, ¿no? Con Parece que Dios era, no sé para dónde va esto, quiero escribir una novela, ojalá algún día se publique, que no es lo mismo que hay una editorial que está atenta a ti, que quiere, que está esperando, y entonces uno ya siente, pues en mi caso, triple motivación. Yo creo que a algunos de pronto eso no les funciona así, de pronto eso se vuelve como una presión innecesaria, pero para mí sí fue fantástico. Y pienso mucho en Álvaro Mutis, o lo he pensado mucho, que Álvaro Mutis a lo largo de su vida como escritor, pues él tiene su libro de poesía, Diario de Lecumberri, pero en realidad cuando él empieza a publicar sus novelas es cuando se jubila de su trabajo, en esencia, y él empieza ahí, saca, y todo el mundo es muy sorprendido con esa productividad, y es, no, pero es que ya tengo el tiempo, ahora pues a qué me voy a dedicar, ahora sí solo estoy escribiendo, y entonces lo pienso mucho a él como en, si a mí me están dando esta posibilidad en este momento y si puedo hacerlo, ¿cómo no voy a aprovechar Claro. cumplir esto, ¿no? Diana, yo te quería preguntar una cosa. Me imagino que una muy grata experiencia en una publicación de una primera novela eh, es recibir atención de los medios en la medida en que tienes que hablar de la novela y escuchas de la novela y tienes que reformularla para no repetirte, es decir, distintos ejercicios de entrevista. Y ahí es cuando ocurre esto que nos acabas de decir, es decir, es el momento en el que te das cuenta que la historia ya no es tuya, que tiene distintos lectores, que se te acercan lectores en la feria del libro. Entonces eso te permite entender las múltiples capas que trabajaste, pero que seguramente no te diste cuenta. Esa es también una magia de la novela y es un poquito una de sus consecuencias. ¿Cómo fue volver a escribir o retomar esos bocetos que tenías de Sonido Seco después de esa primera experiencia de pasar por esa radiografía de tu primera novela? Es decir, y lo vuelvo a decir para los oyentes que no te hayan escuchado, es que tu primera novela sentó un precedente, te puso a pensar, es decir, fue una novela muy acogida. Entonces, ¿cómo viste esa parte técnica? De repente, pensarte ahora en la siguiente novela, ¿cómo fue ese aprendizaje que aplicaste? Y ya vamos a hablar de la novela, no se preocupen. Sí. Juan Gabriel Vázquez tiene una súper frase que le oí en una entrevista y algún día hablando con él se la pregunté y volvimos a hablar y la frase es que él sentía que a medida que pasaban los años para él era que cada vez era más fácil publicar y más difícil escribir, porque de alguna manera, claro, yo estoy pensando en él que tiene ya esa trayectoria, pues claro, cada vez es más fácil publicar eso, ya él no está ya con la inquietud de, ¿será que me van a publicar? Eso ya casi que es un hecho, pero ¿y ahora con qué voy a salir, no? Ahora con qué va a salir, que cuando, por lo menos yo me parece que Dios hubiera muerto, estaba diciendo, esto es lo que quiero escribir, no sé ni siquiera quién me lo va a publicar ni nada, y estoy en esto. Y efectivamente cuando me siento con Sonido Seco, me siento con esa idea que yo tenía de quiero escribir una historia, que el punto de partida sea una mujer. Salía yo muchas veces de dictar clase en la Javeriana o de haber tenido clase y tenía que pasar el Parque Nacional, y en alguna de esas pasadas por el Parque Nacional me imaginé qué pasaría si aquí estallara una bomba ahí por el edificio donde está Ecopetrol, y no sé cómo se me ocurre esa imagen en una de esas caminatas de que estalla esa bomba, y
y que un hombre, entonces ya no era yo, sino una mujer que va pasando ahí, y hay un hombre que aparece de la nada, que se estrella contra la mujer. Yo me imaginaba más esa estrellada un poco como eh, erótica, no sé si sea la palabra, pero como que hay algo ahí en la estrellada porque la hace caer, le cae encima, momento como de intimidad rarísimo con un desconocido que mira para todos lados y se va, y uno todavía está atontado por la bomba, y que cuando esta mujer se para, se da cuenta que este hombre le ha puesto una pistola en el bolsillo del abrigo que ella tiene. Entonces, y que está ahí con una pistola. Y me imaginaba qué haría esta mujer con la pistola, que obviamente, digo obviamente porque soy bogotana, latinoamericana, obviamente no va a la policía, pues es como el susto de qué me irá a hacer el policía. Yo cómo explico que tengo un arma, acaba de estallar una bomba, voy a terminar quién sabe cuántas horas ahí metida en una comisaría, esto era en los 90, ¿cómo voy a poder explicar? ¿Quién sabe en qué rollo termino metida? Tengo que irme con esta arma y a dónde se iría, a dónde se iría. Y ese era mi punto de partida. Y yo hacía muchos años tenía esa idea y había llenado como hojas donde me imaginaba, bueno, esta arma, ¿qué le produce a ella? No, esta arma la tiene que empoderar, esta arma le tiene que dar como un sentido, pero empoderada, pero la sabe usar o no la sabe usar. Bueno, todas las preguntas que me hacía sobre esta mujer. Y había escrito unas posibilidades. Y lo único que sí tenía claro siempre es que esto la tenía que llevar a reflexionar sobre sus relaciones amorosas y familiares. Eso lo tenía súper claro y había llenado unas páginas como de conversaciones con la mamá y con unos novios. Eso lo tenía. Y ya, y no más. Y cuando me sentí a revisar lo que tú dices, ya uno, entonces ya me siento a escribir pensando, bueno, uno, ya no estoy pensando si me van a publicar o no, que hay un gran chance de que sí, no voy a decir que esto está asegurado porque de pronto la termino y me dicen, ay, no, Diana, o sea, aquí sí ya que es fase. Pero entonces también ya pensaba en una masa indeterminada de lectores, cosa que no tenía antes tan clara, como lectores más claros, como que esa imagen estaba más clara. Y sí, como una conciencia de esto va a ser leído enorme. Y obviamente una cosa que pues me parece, bueno, no sé, habrá gente que no lo tiene, de verdad que puede estar por encima de esto, pero yo decía, bueno, estoy escribiendo algo que creo que alguien me va a decir, me gustaba más la otra, o esto no es como la otra, o como un punto de comparación, como que ahora, parece que Dios hubiera muerto, que tenía, o sea, de verdad es como, esta mujer, ¿quién es? Venga y la leo. En cambio aquí ya hay, yo ya me leí la otra, a ver esto qué va a hacer, ¿será que es igual? ¿Será que es lo mismo? ¿Será que va a conectar de la misma manera? Eh, y obviamente siento que tengo un universo que ya después tú me dirás, Camilo, cómo lo sentiste, pero yo siento que hay un universo mío y como, hay como unas preguntas que si yo miro mis cuentos y miro mi novela, digo, ahí hay unas cosas que me interesan y que son los temas que me interesan en el amor, en la muerte, en los duelos, en los silencios de las familias, claro. Y estoy hablando de algo además incluso que puede abarcar en mucha literatura. Eh, pero sí, sí fue una sensación de escritura, por un lado más suelta, pienso yo, porque está esta sensación de, hay alguien que está esperando que yo termine la novela, entonces es menos fácil engavetarla, que me parece que Dios hubiera muerto, listo, me tomé ese año, pero también se me atravesaba la vida y entonces uno engaveta la novela. En cambio aquí es como, no la puedo engavetar porque hay gente que está como, hola, estás escribiendo, ¿cómo vas? Claro. ¿No? Entonces eso lo obliga, que a mí me funciona, a mí me encanta que me pongan como esa presión. Y estaba eso por un lado, como que me liberaba y como que me obligaba a de verdad abrir esos espacios de escritura, pero mucho miedo y también pues también pensaba en Horacio Quiroga, en su decálogo del cuentista, que en un momento es ya, no puedo seguir pensando en los lectores, uno tiene que escribir también como meterse en el universo de la novela y que lo único que importe sea eso y después volver a pensar en que de gente afuera. Y muy consciente, pero me parece, yo siento que también, pero aquí muy consciente de la estructura, o sea, de verdad, siempre espero que la persona que la lea, y pues por hasta ahora los que me han dicho,
Me dicen, la leí rápido, me metí fácil y todo, pero yo siento que me demoré toneladas en esa estructura de esa novela. O sea, digo, y al final ese andamio no se puede, no se debe ver, pero me devuelvo y capítulos que movía y esto acá, y siento que eso lo trabajé muchísimo, porque al final lo único que quería era como es que el efecto fuera, ay, me metí y fui avanzando y sentí que eso fluía, que era un poco lo que había, espero, pasaba con Parece que Dios hubiera muerto, que se sentía como muy fluido, pero como aquí había más personajes y más cosas, yo sentía que la estructura tenía que estarla vigilando mucho. Entonces sí, pues mucha autoconciencia. Sé que hay gente que no le gusta revisarse tanto y todo, pero bueno, yo siento que el proceso, para mí el proceso de escritura es, yo me suelto y yo escribo durante, hay días, cojo semanas enteras, o sea, bloqueo como 15 días donde solo escribo desde por la mañana todo el día, almuerzo y sigo y sigo y sigo y voto y voto y voto y escribo casi que todo. Y después recorto y recorto y recorto y recorto y muevo y reescribo y muevo y reescribo y ese proceso es el más largo para mí, el más que a veces uno avanza muy lento, ¿no? Ya escribí mucho y después es como, bueno, borré 25 páginas, moví Claro. no sé cuántos párrafos del lugar. Eh, Pero es que también es la disciplina que requiere la técnica y también la segunda novela que lanzas y el momento en el que ya te decides a continuar, que yo creo que pues también tomas unas decisiones que muestra también tu, digamos, tus ganas de incursionar y también de ir a más, porque pasas de una novela que es una historia personal, es decir, de una narradora, con una situación específica, ya saltas a una historia de una familia, ¿cierto? Arrancas de este punto que ya nos contaste, que es además, debo decirlo, un punto muy específico, ¿cierto? Es decir, es ya sí, como un piloto, es súper sí, preciso, incluso con las sensaciones de cada uno de los personajes, pero claro, lo llevas al campo familiar y es que desencadena esa pistola y que desencadena la presunción de que esa pistola es la de mi hermano que murió en un accidente hace tanto tiempo. Y entonces empiezas a construir una historia, Diana, en la cual revisas los vínculos familiares, reconfiguras figuras también familiares, la del hermano específicamente acá, pero lo haces con el trasfondo de la sociedad colombiana y de la violencia implícita e inherente a la realidad que nos estás trayendo. Incluso ahorita mismo lo estabas diciendo y ya de por sí, mientras te oía con el ejemplo de ese pequeño piloto que tienes tan identificado, que decía, ¿qué pasaría si de repente explota una bomba acá? Que yo pienso y te digo, claro, yo hubiera pensado exactamente lo mismo, pero lo hacemos porque somos colombianos y porque crecimos en los no, y porque y los porque estuvimos en los crecimos 90 y nos en los... estallaron bombas al lado. O sea, Exacto, pero ¿quién se imagina de repente, oiga, ¿y qué pasaría si de repente me estalla una bomba acá? y que me metan Entonces, un arma ni siquiera es tan ilógico, ni tan exactamente. raro, ni que era lo que me pasaba pensando en la novela y, y en la presentación del libro en la Filbo, porque entonces hablábamos de la pistola del hermano y de todo, y yo decía, no, y aclaro de una vez, pero y esto lo hago casi para, si alguien nos está oyendo que no sea colombiano y que esté diciendo, pero ¿por qué hablan de pistolas? ¿En qué grupo armado estaría ese hermano? Y en ninguno, es simplemente porque no es tan raro que la gente tenga armas, de pronto en Bogotá puede sonar muy raro, y aquí sí pienso en mi propia historia personal, hace varios años me han contactado para una antología de cuento en Perú y pedían es una antología de cuento que estaba centrada en violencia y me pedían un cuento que el tema tuviera que ver con violencia y yo estaba dándole vueltas y no sé cómo un día pensé, no sé si fue a raíz de hablar con alguien, que yo tenía súper normalizado la utilización de armas porque crecí por lo menos un lado de mi familia, el otro para nada, pero un lado de mi familia donde era muy normal que hubiera armas por ningún tema en especial, simplemente porque efectivamente tengo un lado de mi familia que es de Popayán, del Cauca, y porque era normal en el Cauca que la gente tuviera armas, había una colección de armas de mi abuelo,
A mí me enseñaron a disparar de niña, cosa que me pareció siempre súper impresionante, pero era como normal, tocaba salir en la finca a tirar tiros al aire. O sea, había como una cosa, porque era importante que la gente supiera que uno estaba armado. Y después, cuando estaba escribiendo, por ejemplo, la novela, en una finca que fui de una amiga que además fue clave, una melómana que me acompañó mucho también en escoger algunas cosas de Francisco, que es el padre de la novela y que es un profundo melómano. Erika Acuña estaba en la finca de ella y estábamos muy tranquilas y yo estaba escribiendo por la noche súper concentrada afuera en el patio y de pronto balazos, empiezan a sonar balazos y pasan los guardias de seguridad, que es un conjunto. Tranquila, vimos unas sombras y entonces esta gente estaba disparando donde estaban las sombras y yo solo veía esto y decía, pues, o sea, ¿esto cómo le explico esto al suizo? Que ellos disparan porque es importante que el que esté allá, que yo qué sé si se está robando un mango por la noche, sepa que dentro del conjunto hay gente armada y son esos tiros con los que finalmente crecí, ¿no? Que era como importante que se supiera que uno está armado y que un arma en una finca es para defensa, pero también se usa pues casi que es una herramienta de trabajo. No sé si estoy diciendo algo ya muy fuerte para de pronto personas, pero no era extraño. Y, efectivamente en ese punto de partida yo decía, lo que tocas decir, un colombiano entiende lo de la explosión, pero además que estas armas, todo lo que simboliza un arma, o sea, que uno sí lo puede vincular con algo súper violento y que dentro de una familia puede volverse un símbolo de muchas cosas, ¿no? Y Como que también tiene, perdón, Diana, es que tiene un punto ahí muy interesante y es como tú también, y es uno de los motores que tiene la novela, porque es de repente Manuela que se da cuenta que le pasa esto, tiene un arma, y lo primero que hace es decir, esta era el arma de mi hermano. sí, la reconoce. La Al comienzo reconoce. no sabe, pero después cuando la puede ver a la luz dice, es el arma de mi hermano, es el arma de mi hermano, es el arma de mi hermano, que es además tremendo porque esa arma está perdida, se perdió el día que él murió en un accidente de carro, es decir, alguien se la robó en el levantamiento del cadáver, que además es una imagen muy fuerte, que a la familia le ha pesado mucho y es imaginarse que al cadáver indefenso pues lo robaron, ¿no? Y que robaron el arma. Entonces, es que esa arma esté perdida ha impedido como hacer un duelo, como cerrar ese capítulo, como que hay algo ahí que está inconcluso, porque esa arma está muy ligada a José Antonio, a este hermano, que es como un arma, ¿no? Él es como un arma, es como que uno dice en qué momento este hombre se dispara, es como esa sensación, ¿no? Es como alguien que tiene un temperamento así, es alguien como que podría hacer mucho daño si quisiera, pero estático, que es como lo que siempre me ha impresionado de las pistolas o de las armas, ¿no? Esa que está ahí quietica y no es nada y que apenas alguien la empuña, en lo que se transforma. Y entonces, para mí, yo no tenía claro que ella iba a pensar que era el arma del hermano y cuando eso se me reveló escribiendo, dije, es el arma del hermano y ella va a tratar de entender cómo llegó el arma ahí. Uno diría, si estaban buscando el arma y apareció, pues ya se resolvió el misterio, ¿no? Llame a sus papás y díganles, encontré el arma. Pero para mí era claro que no, porque ¿cómo va a llamar a decir el arma que le robaron a mi hermano apareció en la mitad de una explosión y me la pusieron en el abrigo? O sea, ¿qué es esto? O sea, explotaron un arma para darme la pistola, me estaban siguiendo, o sea, abre como unas posibilidades. Y en qué andaba metido finalmente mi hermano con el que yo no hablaba tanto en los últimos meses y andaba como montado en los llanos. Y hay tantas preguntas ahí que se abren que me parecía que, no, pues que sí, que yo podía ahí seguir ese personaje. Y dijiste algo, y perdón, retomo eso que me pareció súper acertado, y es que, claro, yo siempre dije, ¿por qué se me atravesó? Parece que Dios hubiera muerto antes, y dije, pues finalmente parece que Dios hubiera muerto. Lo que tú dijiste, está en primera persona, está centrado en un personaje. A mí me pasó mucho escribiendo, parece que Dios hubiera muerto, que personajes a los que yo les daba mucho más espacio, como a la abuela, me tocó recortarlos porque para que la novela estuviera, como que funcionara,
y es más, inicialmente la escribí en tercera persona como 60, 70 páginas, me tocó volver a recomenzar porque no funcionaba la tercera persona, funcionaba era el yo. Y aquí fue al contrario, ¿no? Yo empecé como en un yo de Manuela y después dije, no, Manuela se me queda chiquita, porque yo Claro. quiero aquí conocer a la familia y quiero algo que no quería, me parece que Dios hubiera muerto, y es que el lector sepa más que Manuela. Que el lector construya más, tenga más elementos de la historia que la propia Manuela, porque la propia Manuela en un momento, como nos pasa en nuestra propia vida, se va a quedar corta, o sea, no va a poder saberlo todo, que no tiene acceso, pero el lector sí. Entonces, para eso sí necesitaba una tercera persona. Y ahí tienes, Diana, una cosa que a mí me parece que determina mucho ese espacio, porque ese espacio familiar y es la relación que tiene con el espacio exterior. Es decir, es como una familia muy aporreada, es decir, es una familia que tiene un atentado por un lado, tiene la muerte del hijo por el otro lado. Es decir, es las acechanzas de un país violento que se terminan representando en microviolencias familiares, Mm. como el reconocimiento de la identidad, además del hermano. Pero sobre esa relación de hermanos te quiero preguntar ahora después. Me quiero quedar con la primera parte y es ¿cómo pensaste en vincular ese trasfondo, no sé si psicológico o realista, o todo aquello que de repente te permitía o te daba fuelle para desarrollar cosas en la familia, como el atentado, por ejemplo, y lo que implica con el padre? Mm. ¿Desde qué criterio y cómo lo metiste y qué decidiste meter? Y ahí se juntan muchas cosas. Yo decía, bueno, yo quiero que esté ese trasfondo de violencia. Y ahí la verdad siento que tenemos como colombianos un historial rico. Para mí fue también indagar muchas cosas, obviamente, hay elementos de historias ajenas, de historias propias, eh, a veces incluso de noticias, de cosas que vi, pero en el caso específico del atentado sí es algo completamente personal, y es en la historia de mi abuelo sufrió un atentado muy, muy, muy similar al que sufre Francisco. Y, y en la novela me interesaba que vuelve y juega, no me interesa como me parece que Dios hubiera muerto, que resona en cosas con mi historia, pero no me interesaba quedarme con la historia, o sea, no me interesaba escribir, por ejemplo, ahí sí, la novela de, no sé, o la crónica o la autoficción, yo no sé, de mi familia específica, porque quería enlazar esa historia con más cosas. Pero de ese episodio familiar me interesaban muchas cosas que me parecía que entraban muy bien aquí en la historia. Una, sí, cómo entra el miedo después de un acto así de violento, o sea, que le maten a un ser querido me parece tremendo, pero esa amenaza, o sea, ese que sobrevive mi abuelo, digamos, y la amenaza queda planeando, me parecía que para la familia había sido una cosa tremenda, que nos silenció muchísimo porque no se hablaba de eso, de por qué, cuáles hubieran sido las causas, quién puede estar detrás, y ahí en la novela lo intenté dibujar de una manera que para esta familia sucede lo mismo, que en un momento es claro como que ni siquiera eso se va a poder resolver, o nunca se va a saber la verdad, porque la sensación es que hay unas fuerzas tan poderosas y se mueven unas cosas tan turbias, que incluso es mejor dejar esas aguas quietas. Y eso sí lo viví como en la familia, o lo vivimos, porque no lo viví yo sola, y viví también, y lo hablé después con mi abuelo, lo que había sido regresar de ese lugar a donde lo llevó el atentado, o sea, cómo fue para él volver a conectarse a la vida después de estar como en ese estado de casi muerte. Y eso obviamente era una imagen que me había perseguido y que lo había vivido y todo, y que aquí, cuando estaba creando al papá de Manuela, eh,
estaban lo de las armas y todo, yo dije, no, yo tengo que meter aquí lo del atentado, porque me parecía que en medio de todo ese contexto, ahí se condensaban una cantidad de cosas, ¿no? ¿Quiénes son esas fuerzas? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Eh, y ese planear de la muerte que está en la familia de otras maneras, ¿no? Como esa amenaza de la muerte, y una amenaza como intangible, es que iba a decir me gusta, no es que me guste, pero siento que muchas veces en Colombia, en diversas situaciones, la violencia, la sensación que nos produce es una amenaza como intangible, como que uno no sabe ni de dónde viene la amenaza, ¿no? Como que la violencia está ahí latiendo y uno ni siquiera puede señalar con claridad a un culpable, y cuando lo ve, cuando le ve un poquito la cara, da tanto miedo que es como mejor no habérsela visto y no volver a hablar de eso. Entonces no es que me guste eso, sino que me ha parecido siempre una imagen tremenda, difícil como esa sombra, y acá me pareció que tenía que entrar, que esta familia tenía que, sí, pasar por esto. Hay un tema ahí en el desarrollo de la familia, Diana, y es que tú escoges la hermana que busca al Mm, hermano después de la muerte. sí, Em, es decir, no, normalmente hemos leído mucho del padre y la madre, ¿cierto? Pues también tu novela, tu primera novela, pero ¿cómo fue ahorita situarte desde la perspectiva del hermano? es que el hermano me pareció que era, finalmente lo que tú dices, me parece que Dios hubiera muerto, exploro esta hija que se pregunta por la madre muerta, ¿no? Y que quiere tratar de ver si entiende algo de esa madre muerta. Y aquí siento que la hermana, porque uno diría que aquí es una situación, una relación de pares, ¿no? Y aquí me cautivaba mucho la imagen de un par, entonces ya no es mi papá, ya no es nada, eh, como esos familiares que yo creo que hay en todas las familias, que son como los indescifrables, yo no sé, o los que no se leen tan fácil, o los que no encasilla uno tan fácil, o que son como las pistolas. Yo siento que en todas las familias hay alguno así en alguna generación, que uno sabe que cuenta con Penganito, que no sé quién es, pero este no, este es como que no es tan fácil de leer, y a mí lo dije varias veces hablando, y parece que Dios hubiera muerto, esa sensación de que uno pertenece a la misma familia y que cree conocer a la gente, pero esas zonas, las zonas que nunca llegamos, siempre me han atraído. En la novela yo siento que hay varias de esas. O sea, Manuela no sabe muchas cosas de su padre y de las fuerzas, como esa idea de que en la familia hay fuerzas, eh, legados, herencias, de las que nadie habla, pero están ahí. Y Manuela ignora muchas de las cosas que cargan sus padres, por eso me parecía importante que el narrador subiera, o sea, fuera un omnisciente y que nos permitiera meternos en la vida de los padres y entender un poco más a la mamá, para, por ejemplo, algo que Manuela ni siquiera se cuestiona, no la perturba, que su hermano sea como el consentido de su mamá, por ejemplo. Ella no lo resiente, pero es una realidad, su hermano es el consentido de su mamá. Y algo que de pronto puede pasar como algo normal en una familia, a mí me interesaba que el narrador permitiera, o la información que tiene el doctor le permite entender, yo sí sé por qué ese hermano es el favorito. Y ahí hay una historia y hay un trasfondo. La mamá vivió una serie de cosas que producen que ese hijo, y que proteger a ese hijo, y que de alguna manera alejar al padre y volverlo a esta relación madre-hijo tan cerrada sea importante. Eh, pero eso no me va a explicar de todo al personaje, eso me explica la relación de la mamá, pero por qué este personaje es amoroso, pero también uno no desconfía, y quería que el lector se sintiera como se va a sentir Manuela frente a ese pacto de hermanos, o yo no sé cómo decir, como somos hermanos, crecimos en la misma familia, tenemos los mismos papás, y no somos nada parecidos, y porque hay fuerzas distintas en la familia que uno ignora como hijos, no somos parecidos, y finalmente este hermano
pues es un personaje que yo lleno de grises y de matices, y bueno, ya me dirán después los lectores cómo lo perciben, pero yo no quería para nada ni que fuera un villano, ni que fuera un santo, sino justamente un personaje así, como lleno de casi a veces contradicciones o misterios, y que uno como lector fuera diciendo, ah, esto es por esto, esto es por esto, esto es por esto, y que incluso se abriera esa posibilidad de que es alguien que a pesar de amar a su familia profundamente, puede ser capaz de hacer o tomar acciones donde los esté lastimando también, sin agüero. Claro. Diana, y también en tu novela hay una cosa que es interesante como un poco por la carga que le pones y es los llanos orientales, ¿cierto? Eh, es un poco, me parece que, no sé, tú me dirás, pero metaforiza un poco ese estado salvaje de esa relación entre los hermanos, y por eso es tan necesario como ir hasta esa finca, porque para los oyentes no olvidar que esta es la historia de Manuela buscando y explicándose, claro, cómo llegó esa arma a su bolsillo después de una bomba, que es, no sé si lo dije antes cuando estábamos hablando de esto, que es una extrañísima mezcla de fantasía, realismo y violencia. Es decir, porque es fantástico pensar, oiga, es que es la pistola de mi hermano, pero también puede ser, porque es que mire el entorno social, ¿cierto? En el que estoy. Pero no sé si así pensaste esta figura de los llanos o cómo la introdujiste en en el texto. Es que los llanos sí me parece que es otra cosa. No sé ni cómo decir esto. Traté de poner eso, como explicarlo un poco en el personaje de Francisco, que al igual que mi abuelo, o sea, de Popayán, de crecer, lo que es Popayán, por ejemplo, lo que es el sur del país, que es otra Colombia también para mucha gente, ¿no? Lo que es el sur del país. Y cómo Popayán de alguna manera todavía está como detenida en este momento de fuimos este lugar glorioso donde nacieron todos estos presidentes y poetas y personas, y están las genealogías y los árboles genealógicos y las cosas, y hay como este mundo que trato de describir, eh, que sobre todo a comienzos, obviamente, el siglo pasado, pues ni se diga, eso estaba ahí como súper vivo. Y, y leyendo como en memorias de mi abuelo sí le tocó hacer ese viaje que pongo a Francisco, que era a las personas que estudiaban una carrera, hacer como ese servicio social, como ese rural, en el caso de él como ingeniero civil, y le tocó irse a los llanos, y él describe unas cosas, y mi abuelo me había contado muchas veces que él recorrió Colombia para arriba y para abajo, eh, de esos viajes, y me impresionó leer lo que él había escrito de ese primer viaje, que contaba algunas cosas, exacto, esas carreteras que no eran carreteras, que llegaban en planchones. Entonces él contaba algunas cosas, yo después ya me imaginaba todo lo que él podía haber visto, porque más o menos desde mis 14 años he ido regularmente a los llanos y he visto ese proceso. Claro, esos llanos que cuento también son los de la carretera vieja, que uno se demoraba una cantidad antes de que armaran todos estos túneles. Y esa sensación que tuve yo la primera vez que fui a los llanos, o las veces que he ido, siempre estar eso. Está por un lado Popayán y todas estas cosas, y allá esto es la tierra de los colonos, esta tierra. Traté de poner a Francisco un poco describiendo esta sensación que yo he sentido en los llanos de aquí es otra cosa. Y hay una violencia distinta también a la que uno percibe, como que cada región del país hay unas violencias, y hay unas que uno lee mucho más rápido o más fácil, no sé, uno se ha crecido en Bogotá, las violencias urbanas, las cosas, que es distinta a la rural, y depende en qué ruralidad esté una. Y los llanos sí me parece que es, bueno, la vorágine, o sea, en serio. Aquí, claro, yo estoy muy apenas en Piedemonte y en la abertura de los llanos, pues Villavicencio y Puerto López ya no estamos tan llano adentro, vamos a decir las cosas como son. Pero ya ahí ya hay una sensación muy distinta, ¿no? Y de Villavicencio a Puerto López, el que haya hecho eso en carretera, creo que me da la razón de una, no habiendo esa entrada, esa planicie, que desaparezcan las montañas, la naturaleza,
Uno va al Amazonas y la selva es muy fuerte y todo, pero es distinta la sensación de los llanos. Yo siento que ese como ese apertura y como no está la selva, siempre me ha parecido un sitio muy impresionante, muy potente. No me extraña que aparezca mencionado en varios libros. Eh, y sí, y bueno, y en este caso pues era el lugar perfecto para mi personaje, Claro. para que este hombre que parece un hombre, para que este hermano, que es como un hermano, sí, como que él mismo no tiene límites y como que y no quiere seguir tanto y se está dando contra el muro, es decir, contra esas tradiciones familiares y contra ese legado que se supone que debe honrar, que se perdieran los llanos, cuando digo se perdiera es que se monte, o sea, que los llanos como que se lo traguen. Yo dije, es el tipo de persona, y casi como un Arturo Coba en ese sentido. O sea, me estoy yendo de todo lo que me está como de estas reglas, pues este es el sitio donde me voy a perder. Perfecto para perderme y para empezar de cero. Y creo que queda muy claro eso, sobre todo con la última parte de la novela. Y sí, volviendo a lo que mencionabas de la carretera, es increíble esa vía al llano, la nueva, que uno sale de ese túnel y se encuentra con el llano, es decir, como con la llanura. Y Como que eso se uno que perdió esa es, subida, que uno sí, tenía que subir y bajar despacito, despacito. En cambio aquí uno ¡zam! Sale sale como de una un como en tubo, una película. Y pues nosotros que somos andinos y aquí estoy viendo montañas al frente, pues esa apertura es increíble. Diana, se nos está acabando el tiempo ya para este capítulo de miércoles de Paredro y Busca Libre, hablando sobre tu novela Sonido Seco, que como ya hemos dicho, es una novela que revisa relaciones familiares con un trasfondo de la violencia, pero no a la violencia entendida desde la sangre, sino no, no. otro tipo de sangre, desde la hermandad, desde lo familiar, las microviolencias sobre todo, que eso la diferencia mucho en muchas novelas que se están publicando. Ya para cerrar, me gustaría preguntarte si leíste novelas de familias, si visitaste novelas de familias colombianas o algo que te hubiera permitido darte una guía, de pronto una referencia y que de una vez nuestros oyentes sepan luego qué leer después de leer la tuya. Ah, un buen punto. Sí, yo trato de estar siempre leyendo las novelas de mis contemporáneos, o sea, como que hay gente que no le gusta, no sé, yo sí trato como de estar leyendo. Em, Estoy pensando, ahora, mientras estuve escribiendo, leí, por ejemplo, para Parece que Dios hubiera muerto, como lo extendí mucho más en el tiempo, bueno, me leí de tantas novelas de familias disfuncionales en ese momento, que puedo hacer una lista de novelas de familias disfuncionales, me leí lo que se me pasó. En este caso, durante el tiempo, fue terrible porque me escribían a finales del año pasado como, bueno, danos 5 libros recomendados de este año. Yo, Dios mío, he leído muy poquito porque estaba escribiendo y como que creo que hay gente que puede leer y escribir en simultánea muy fácilmente. Tal vez si no tuviera que trabajar y hacer tantas otras cosas al lado, quizás podría, pero aquí sentía que era como si yo ya estuviera leyendo una novela que era la propia novela que estaba escribiendo y me costaba mucho trabajo. Sin embargo, una novela, ahora, no está la familia, pero me parece que hay una cosa muy chévere y no se ha hablado tanto de ella, es Eva y las fieras de Antonio Úngar, que, que es una novela que me parece que está ahí también como en esto es en Puerto Inírida, y hay una exploración ahí también, eso de los vínculos que se forman, y sobre todo en esa novela hay mucho como lo que pasa en Puerto Inírida, que pasa mucho también en los llanos, que es la gente que no es que nace en Puerto Inírida y llevan 5 generaciones en Puerto Inírida, sino es la cosa de los colonos, ¿no? Y que mucha gente que llega a vivir allá llega huyendo de vidas que tuvo la Eva, por ejemplo, la protagonista es un poco eso, ¿no? Como una fiestera, etcétera, y que termina metida ya como que van a hacer como un delete, y yo siento que eso le pasa a José Antonio en mi novela, que es como que esa ida a esos espacios es como para un reset, sería más bien un reset, como ¡pum! Aquí me reinvento, ¿no? Y estoy en un lugar donde me juzgan de otros lados, donde se aplican otras lógicas. Esa la mencionaría. Estuve revisando mientras escribía, por ejemplo, cuando estaba escribiendo pensando en este narrador, me acuerdo que fui a ver otra vez Americana de Chimamanda Ngozi, no estoy en Colombia para nada, pero en Chimananda
y efectivamente cuando, en Americana, perdón, yo decía, yo me acuerdo que ella arranca en un momento y después se va para atrás y uno se mete en la cabeza de mucha gente y cómo es que era ya lo articulada, y me acuerdo estar revisando la página buscando pedazos porque quería ver era cómo estaba articulando eso con el narrador. Que ese sí fue uno de los libros que mientras estaba escribiendo volví a pensar para esta posibilidad de navegar como varios personajes, que se sienta como orgánico y no que uno esté Claro. pensando, ahora estoy en el capítulo del otro personaje, ahora estoy en el otro, sino como que esté yendo y casi que ni me dé cuenta, ¿no? Voy como navegando entre los personajes. Eso Bueno, sería pues posible. mira, pues aquí quedan las recomendaciones, Diana, y además pues de Antonio Ungar, que es un autor que no ha pasado por acá y mira, que nunca estaría mal tenerlo para hablar. Por lo pronto estuvimos hablando para nuestros oyentes de Sonido Seco de Diana Ospina Obando, a quien seguramente ya habían leído, ¿cierto? Con Parece que Dios hubiera muerto y que ahora vuelve con su segunda novela de la que hemos estado hablando. Diana, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos contado y nada, pues para la tercera y las que vengan, te esperaremos por acá. Pues muchas gracias, Camilo, de verdad, por esta invitación. Y bueno, y ojalá se animen. Si hay jóvenes oyéndonos, está toda esta historia, pero también están todas esas historias de amor a los 20 años, primeros amores. Bueno, eso también está ahí, ¿no? Hay como una cantidad espero yo, de capas por las que uno puede entrarle a la novela. Exactamente, distintas capas de esa familia que nos dices. Bueno, pues muchísimas gracias, Diana. Como ya te decimos, a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima emisión de este Paredro.